Bendito sea el Señor. Un abrazo gigante para todos mis queridos hermanos. Qué bueno estar compartiendo otra vez este domingo. Bendito sea el Señor. Hay alguien que está jugando ahí con los micrófonos, pero bueno, bendito sea Dios. Ahí vamos aprendiendo poco a poco. Bendito sea Dios. Eh, eh, yo creo que ya se está escuchando bien y a veces no se escucha bien y a veces se oye la guitarra por ahí al fondo, a veces se apaga. Bendito sea Dios. Ahí vamos conectando bien la cuestión del sonido, la cuestión de los micrófonos. Pero lo importante es que va llegando el mensaje. Ya estamos aquí y pudimos arreglar lo del sonido para que llegue este mensaje, esta palabra a tu corazón, que llegue a tu vida. Porque es Dios mismo quien quiere hablarnos a los profundos de nuestros corazones. Así a veces también se nos puede distorsionar la vida cuando nosotros no estamos preparados. Muy bueno tener dos cámaras, tener dos micrófonos. Si se daña uno, pues entonces funciona el otro. Si no funciona una cosa, hay que tener bastantes recursos. Ustedes están viendo la Eucaristía, pero no saben el detrás de cámara, lo que tiene uno a veces que hacer para que todo funcione. Y eso es estar preparados, hay que estar preparados. Tiene que tener uno una batería extra, tiene que tener una extensión extra, tiene que tener un cable extra. Estar preparados, todo en la vida requiere preparación. Todo en la vida requiere preparación. Si uno va qué sé yo, a tener un examen en el colegio, en la universidad, uno tiene que estudiar, tiene que prepararse. Si uno es un atleta y va a tener una prueba deportiva, pues tiene que entrenar, tiene que prepararse. Si uno es un cantante, un músico, pues para tener un concierto o incluso para cantar en una misa, pues debe ensayar, debe preparar. Es muy importante la preparación. También en la vida espiritual se requiere la preparación, que nosotros nos preparemos. Y hoy nos vemos estas 10 vírgenes que cinco son unas vírgenes inteligentes, unas vírgenes sensatas, unas vírgenes que se prepararon, estuvieron todo listo para cualquier eventualidad. Y otras 5 vírgenes necias que no estaban preparadas. Uno tiene que estar preparado. Para todo en la vida tiene que estar preparado. En el camino espiritual hay que estar preparados para encontrarnos con el Señor. Tenemos que prepararnos, porque las cosas buenas en la vida, como lo he repetido tantas veces, necesitan esfuerzo y sacrificio. No vienen del aire, no vienen del aire. Ahora nosotros que hemos ido aprendiendo con esta cuestión del internet, del trabajo online, de las eucaristías, de las predicaciones, sabemos que hay que estar preparados. En cualquier momento se va el wifi, se va el internet, se desconecta una cosa, se acaba la batería. Hay que estar preparados para poder solucionar. Si no se puede un cable, si no se puede una extensión, una cámara, hay que estar preparados. Uno no sabe en qué momento puede haber una situación, puede fallar algo, ¿cierto? Hay que estar siempre listos, siempre preparados. Y en el camino espiritual nosotros como que nos vamos dejando, como que no nos preparamos, como que no estamos listos nosotros para el encuentro con el Señor. A veces simplemente lo básico, ¿no? Pues yo soy creyente, yo soy cristiano, una virgen necia. Acuérdense que este texto del Evangelio de Mateo no se refiere no es una parábola que se refiere a personas que están alejadas de Dios, a personas que son pecadoras, a personas que están lejos del Señor. No, no, las vírgenes necias son personas que aman al esposo, que están teniendo todo, tienen la lámpara, tienen el mechero, todo, pero les faltó el aceite, no prepararon el aceite, lo más importante. Lo más importante se quedó. Recuerdo una misión de Navidad estando en un lugar bastante rural, una misión de Navidad siendo seminarista. Y cuando íbamos, organizamos todo, preparamos todo para la fiesta, la gran celebración de la Navidad, la gran fiesta de la Navidad, el 24 de diciembre, el nacimiento del niño Jesús, y llevamos todo y preparamos todo, y había un muchacho de los seminaristas que le tocaba organizar las cosas de liturgia, otros eran los encargados de las cuestiones que tenían que ver con la música, otros nos encargamos de la preparación con la catequesis, la formación, para que todos estuvieran preparados. Y el que le tocaba la liturgia, cuando íbamos a empezar la celebración, dijo, padre, es que me faltó un detallito, se me quedó un detallito. Y para poder celebrar la Navidad, pues se le había quedado el niño Jesús. O sea, ¿cómo van a hacer el niño Jesús? Tenía el pesebre todo, María, José, todo, y el niño Jesús se le había quedado un detallito.
A veces se nos queda un detallito. A estas vírgenes le faltó el aceite, apenas. Pues, ¿cómo va a aprender sin aceite? Y a veces nuestra vida es así, me faltó un detallito, una cosita que me faltó, un detallito pequeño. Ahorita al padre Rodolfo es que un detallito, no se le oía el micrófono, no. Alguien le había muteado aquí, no le servía por acá, el cable no le funcionaba, un detallito. Y ese detallito puede marcar tu vida. A veces nos puede faltar un detallito. Llegamos allá, nos encontramos con el Señor. Es que me olvidó confesarme, un detallito. Señor, Señor, me faltó la confesión, un detallito. Déjame, yo me devuelvo y me confieso y ahorita vengo. Es un detallito mínimo que me faltó la confesión, estar confesadito y en gracia de Dios, un detallito. A ver, mijo, ya ese detallito ya. Ese detallito tiene que tenerlo usted listo, usted tiene que estar en confesión. Fallamos y caemos, bendito sea el Señor, hay que buscar la confesión pronto y estar confesaditos. Hay que estar leyendo la palabra del Señor, hay que estar preparados, hay que estar asistiendo a la Eucaristía. Un detallito, se me olvidó ir a misa los domingos. Un detallito pequeño. Bendito sea el Señor. No, yo la veía online. Sí, recuerde que la Eucaristía online tiene, tiene validez en la medida que usted esté imposibilitado para hacerla presencial. Pero ya yo les he insistido, si usted puede hacerla presencial, entonces hágala online para que llegue el mensaje de la palabra, para que usted se prepare, para que le haga en su ambiente carismático, pero después no deje de asistir a su Eucaristía presencial porque nada suple a poder comulgar sacramentalmente y encontrarse de manera presencial y personal con el Señor. Un detallito, me faltaba ir a misa los domingos, una cosita que me... Si usted no se prepara, entonces, ¿cómo va a llegar al encuentro con el Señor? No, es que me faltan detalles. Pues yo soy bueno, padre, yo soy cristiano, yo soy creyente, pero yo no soy practicante. Un pequeño detalle, se me quedó un pequeño detalle, un detallito. Recuerdo, y no es mentira, recuerdo otra misión, otro hermano que íbamos a hacer una adoración al Santísimo, llegó el padre listo ya, bueno, y la adoración al Santísimo, la custodia, ahí estaba la custodia, las velas, ahí estaban las velas, el mantel, ahí estaba el mantel, el corporal, ahí estaba el corporal, todo listo, el Santísimo, un detallito, todo lo traje, pero falta un detallito, el Santísimo, ¿cómo es por el Santísimo sin el Santísimo? Y así nos pasa a nosotros en nuestra vida espiritual, un detallito. Yo soy creyente, pero no practicante. Es un detallito. Yo soy creyente, yo creo, pero yo no practico, yo no voy a misa, yo no me confieso, yo no leo la palabra del Señor, yo no oro, yo no pertenezco a un grupo, yo no ayudo en la parroquia, yo no sirvo a los más necesitados. Es un detallito, no soy practicante. Un detallito, una cosita ahí mínima. No. Si no estás preparado, y fíjense que el texto es bastante fuerte, es bastante fuerte como termina, porque dice, en verdad os digo que no os conozco. Que el Señor diga que no nos conoce. ¿Y por qué no nos conoce? Pues porque no tuvimos intimidad con Él, porque no nos preparamos, porque no fuimos asiduos en la oración, porque no fuimos asiduos en la lectura de la palabra de Dios, porque no nos formamos, no asistimos a una escuela bíblica, a una escuela de teología, a una escuela de formación para aprender más del Señor, porque no ayudamos a los más necesitados, porque no predicamos la palabra del Señor, porque no nos confesamos con frecuencia, porque no asistimos a la Eucaristía. No nos conoce. Qué fuerte esto. Hay que estar preparados. Hay que estar preparados para el combate espiritual, para la vida espiritual y para el encuentro con el Señor. Yo no puedo ir dejando pasar detallitos, entre comillas, es simplemente una hipérbole. Un detallito, no. Es la preparación. Y las vírgenes necias, uno lee el texto y dice, pero es que se le quedó el aceite, es que, pues tenían la lámpara, incluso la tenían encendida, fíjense, dadnos vuestro aceite que se nos apagan las lámparas, es decir, sí la tenían prendidas, pero fue que se les olvidó el aceite, o sea, se les acabó. Y fueron a comprar, es que voy a comprar y vuelvo, ya llego. Cuando llegues, ya está la puerta cerrada. Por eso es que tenés que aprovechar para prepararte, tenés que aprovechar para estar cerca de Dios. No puedes dejar que el tiempo vaya pasando y no estés cerquita del Señor. Bendito sea el Señor. Y es bien importante que veamos nosotros cómo nos preparamos, cómo estamos en nuestro camino espiritual, cómo nos
cómo nos adentramos en el misterio del Señor? Repito, mi querido hermano, los sacramentos, de manera especial la confesión y la Eucaristía. La palabra de Dios, la lectura orante de la palabra de Dios, leer con frecuencia la palabra, pero también estudiar la palabra del Señor. Hay formación, ahora aprovechar los medios online para formarse en la palabra del Señor. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Hay que aprovechar todos estos medios que nos dan online, que tenemos escuelas, que tenemos formación, que tenemos muchas formas de aprendizaje, de crecimiento en el Señor. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Estoy a punto de decir algo, pero lo voy a decir al final de la misa. Al final de la misa, mejor lo dicho. Lo voy a decir sobre esto de las escuelas de formación, las escuelas de crecimiento, y las escuelas bíblicas y todo esto. Pero qué importante que nos formemos. Los sacramentos, la palabra del Señor, la vida comunitaria. Es muy importante nosotros para prepararnos en el camino de Dios tener una comunidad, porque las piedras se liman una a la otra. Es tan importante compartir con otro hermano, porque a veces yo estoy triste y mi hermano me ayuda, y a veces él está pasando por dificultad y yo soy instrumento de bendición para él. En comunidad y en fraternidad se va creciendo, se va haciendo una vida espiritual, nos vamos acompañando. Nadie crece solo, necesitamos hermanos que vayan más adelante de nosotros para que nos vayan iluminando, guiando, instruyendo. También hermanos que estén más abajo para que nos vayan dando también ese ejemplo, ese fuego y ese deseo de crecer que a veces se nos olvida cuando vamos en el camino. La vida comunitaria es tan importante. Sacramentos, palabra de Dios, vida comunitaria. Y también la caridad, el servicio a los más necesitados, el servicio a los que sufren. Con eso vamos creciendo nosotros espiritualmente. La oración, una vida de oración, yo tengo que estar preparado, son cosas que me preparan a mí en mi camino espiritual. Y hoy la palabra del Señor de manera particular habla de que el detallito, lo que se les olvidó a las vírgenes necias fue el aceite. Y el aceite tiene una simbología bien bonita en la Sagrada Escritura, porque el Espíritu Santo también usa ese símbolo para hablar de él. También se usa el símbolo del aceite para hablar del Espíritu Santo, el fuego, el agua, el viento, pero también el aceite. Y es que es el Espíritu Santo, ese aceite interior, el que permite que mi llama no se apague. Cuando yo no alimento ese aceite, cuando yo no tengo ese aceite interior, entonces me voy apagando. Mi llama se va apagando, aunque por fuera pueda aparentar. A veces vivimos una religiosidad, vivimos una religión desde lo exterior, ¿cierto? Vamos a la Eucaristía, porque usted puede decir, no, no, padre, yo, todo eso que está diciendo, yo voy a la Eucaristía, yo tengo un grupo, pero de nada sirve esas exterioridades si no van acompañadas por una intimidad con el Señor. Usted ve una lámpara, si la lámpara tiene un recipiente oscuro, usted la ve por fuera y aparenta estar bien. Incluso usted la ve prendidita y usted dice, ah, está bien. Solo si la abro me doy cuenta si tiene o no tiene aceite, porque usted ve la llamita allí y cuando se apagó, ay, se acabó el aceite. Uno tiene que estar revisándose interiormente. Esta preparación no se trata simplemente de hacer actividades, no se trata solo de exterioridades, sino de que esas actividades exteriores vayan acompañadas de una espiritualidad. No significa, entonces no hago lo exterior, no, no. Hay que asistir a la misa, hay que leer la palabra, hay que estar en comunidad, hay que ayudar a los más necesitados, hay que orar, pero desde adentro, con el Espíritu Santo. Y eso fue lo que le faltó a estas vírgenes. Le faltó llenarse el Espíritu Santo, porque a veces vivimos una espiritualidad de exterioridades, una religiosidad desde lo de afuera, ¿cierto? Es que la Santa Misa sin el Espíritu Santo es simplemente un rito, una tradición. Es que la palabra del Señor simplemente es un texto histórico sin el Espíritu Santo. Es que la vida en comunidad se vuelve un peso sin el Espíritu Santo. Es que la ayuda a los pobres se convierte simplemente en una filantropía para poder llenar mi ego. Es que sin el Espíritu Santo la oración es simplemente un hablar en el aire, un repetir palabras. Es el Espíritu de Dios el que hace la Eucaristía lo más grande, lo más sublime, lo más sagrado.
lo más poderoso, la presencia de Dios. La Eucaristía se vuelve presencia, memorial, sacrificio, banquete. Lo más grande y lo más sublime es el Espíritu Santo el que le da esa fuerza. La palabra del Señor se vuelve vida, se vuelve viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, que penetra lo profundo de nuestro corazón. Es el Espíritu Santo el que le da esa vitalidad a la lectura de la palabra de Dios. Si no, se queda en simple exterioridad. La comunidad se vuelve un espacio de crecimiento, un espacio de encuentro con el Señor. Es que la oración se vuelve ese momento sublime de trascendencia, de intimidad con el Señor. El Espíritu Santo es el que hace nuevas todas las cosas, dice el libro de Apocalipsis. Y es importante eso, porque a veces nuestra vida espiritual se va volviendo rutinaria, va perdiendo esa novedad por la falta del Espíritu Santo. Y eso pasa en la vida familiar, en la vida matrimonial también. Lo único que puede destruir el amor es la rutina. Ni la violencia, ni la agresividad, ni el odio, ni el orgullo. Lo que destruye el amor es la rutina. Ya se acostumbró y usted vive exteriormente allí al lado del esposo, al lado de la esposa, los hijos. Usted puede tener una relación rutinaria con los hijos, con el papá, con los hermanos, con su trabajo, con su profesión. Es una rutina allí. Exteriormente tiene trabajo, sí. Exteriormente tiene marido, sí. Tiene mujer, sí, sí. Tiene hijos, sí. Pero es una vida de rutina, sin pasión, sin esa intimidad interior. Así como pasa en la vida familiar, así pasa en la vida espiritual. Usted cumple exteriormente allí, la lámpara ahí se ve, ahí tiene la lámpara, el mechero, incluso está encendidita, pero por dentro no tiene aceite, no tiene aceite. Por tanto, no puede entrar. Cuando va a tocar la puerta, le dice el esposo, no te conozco. Pero ¿cómo así? Si tengo la lámpara, el mechero, tengo todo. No te conozco. ¿Por qué? Porque no viviste intimidad. Pero es que yo iba los domingos a misa. Pero es que yo asistía. Pero es que yo ayudaba. Es que yo daba limosna. Es que no te conozco. Pero ¿cómo así si hice todas estas cosas? Incluso hay un texto bíblico que tiene un paralelismo con ese texto de San Mateo, en la cual dice el Señor, aquel que le expresa, he predicado en tu nombre, he sanado en tu nombre, he servido en tu nombre, dice, no te conozco. No todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Qué fuerte eso. Que el Señor nos diga, no te conozco. ¿Por qué? Porque no hubo ese aceite, esa intimidad, porque no te preparaste interiormente, porque viviste una religiosidad solo de exterioridades, porque se volvió una rutina y perdió la novedad que trae el Espíritu, tu vida interior. Incluso puede ser uno sacerdote, puede ser servidor, puede ser cualquiera, y se te vuelve simplemente una rutina la vida diaria. Asimismo en tu matrimonio, tú, ¿cómo alimentas que no se vuelva rutina el amor que hay en el matrimonio? A través de pequeños detalles. Los pequeños detalles que enamoran, los detalles cambian todo. No hay que hacer cosas extraordinarias, no se necesita un crucero por las Bahamas. No se necesita unos gastos de lujo exagerado. No, 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 no. Una nueva actitud interior. A veces pensamos, es que se me acabó el amor. El amor no se puede acabar porque el amor es Dios y Dios no se agota. No se le ha acabado el amor. Lo que pasó fue que usted dejó apagar el amor. Es diferente, dejó apagar el amor. La rutina va apagando el amor. Pero lo bueno de cuando algo se apaga, como una fogata que se apaga, si usted le sopla, vuelve a encender. El amor vuelve a encender. No es que se acaba, no se acaba, se apaga. Y usted vuelve a encender, usted le echa aceite a esa lámpara y vuelve a encender. Lo que ha faltado es ese aceite, ese detalle, esa ternura. Y así usted puede también en su vida matrimonial alimentarla con detalles, alimentarla con ternura, y eso va retomando en su vida familiar, con sus padres, con sus hermanos, esa persona, ese ser querido que hace tanto nos llamas, una llamadita, una visita, un detalle, una flor. ¿Cómo va cambiando? ¿Cómo va renovando la vida familiar? Asimismo, con el Señor hay que renovar desde adentro nuestra vida espiritual, con esos detalles. Incluso el libro de Apocalipsis lo dice claramente cuando el ángel exhorta a las iglesias. A cada una le va diciendo sus pecados, a cada una le va diciendo sus errores.
pero de manera particular, cuando se expresa a una, le dice, mira, yo he visto tu esfuerzo, he visto tu lucha, he visto que rechazas lo malo, que no haces lo malo, que lo rechazas, que buscas lo bueno. Pero tengo algo contra ti, que has perdido tu amor primero, tu amor del principio. Le ha faltado el aceite. Padre, yo no mato, yo no robo, yo no hago daño a nadie. Y tocamos la puerta y nos dice el Señor, no te conozco. Pero yo no mataba, yo no robaba. No te conozco. Incluso hace unos pocos días veíamos un texto también así, cuando hablaba el Señor de los pecados de omisión. Id malditos de mi Padre al fuego. Pero si yo no hacía daño, yo no mataba, yo no robaba, yo era bueno. Una religiosidad desde lo exterior. No basta, no basta simplemente con exteriormente no hacer daño. Es necesario, decíamos hace unos días que predicamos, hacer el bien. Pero para hacer el bien necesitamos estar en intimidad con Dios, apasionados. El cristianismo es una religión de enamorados. Enamorados. El cristianismo es para enamorados. Esto es para enamorados. Porque esto no es una doctrina intelectual, no es un conocimiento teórico. Porque el cristianismo no es un cambio moral, simplemente un dejar de hacer cosas malas. Oiga, lo dice claramente el Papa Benedicto XVI, la Deus Caritas es en la encíclica Dios es amor. El cristianismo es un encuentro con una persona que nos enamora, que nos apasiona. Y hay que tener encendida esa pasión, ese fuego interior, porque si no, nuestra espiritualidad y nuestra religión es mera apariencia, es mera fachada. Como le decía Jesucristo a los fariseos, sepulcros blanqueados, por fuera muy blancos, muy puros, pero por dentro podridos. Y usted y yo a veces pensamos, es que el pecado, es que no está hablando de los pecadores. Los fariseos no eran personas que asesinaban, ni que robaban, ni que dañaban a nadie, pero eran personas que por dentro no tenían a Dios. Les faltaba el aceite, les faltaba la pasión, el amor que les permitía ayudar a los hermanos, amar a Dios y de esta manera ser capaces de ver en el otro el rostro de Dios. Amar a Dios para dar esa milla extra, ese kilómetro extra, no simplemente bastarle con hacer lo básico, lo mínimo, el cumplimiento, lo que hace todo el mundo. Necesitamos esa pasión. Los santos fueron hombres y mujeres que estaban apasionados, llenos de ese aceite del Espíritu Santo y por eso no se agotaban su pasión, no se agotaba su fuerza. ¿Cuántas veces nos dicen a nosotros, no haga tanto, cuidado, se va a quemar, tenga cuidado, no haga tanta cosa, se va a cansar? ¿Por qué nos cansamos de ayudar, de servir, de orar? ¿Por qué nos cansamos? Porque no tenemos aceite, pero si tuviéramos el aceite nunca nos agotaríamos, nunca nos cansaríamos. Si parte desde adentro de la relación de intimidad, si es la presencia de Dios la que nos da la fuerza, entonces nunca se va a agotar. Por eso las vírgenes sensatas entraron al reino de los cielos, pero las vírgenes necias se quedaron afuera, aunque eran buenas personas, aunque eran personas que no hacían daño, pero eran personas que no tenían pasión. Eran personas que no se habían preparado interiormente. Eran personas que no tenían intimidad con el Señor. Eran personas que iban dejando a un lado la presencia de Dios y las cosas de Dios. Ahí iban dejando un detallito, le falta un detallito. Bendito sea el Señor. Que Dios nos ayude hoy a perseverar. Recuerdo cuando Dios me dio la oportunidad de estar en Éfeso. Y en Éfeso dice la tradición que pasaron los últimos días la Santísima Virgen María con el apóstol Juan. Cuando Juan la recibe en su casa, sus últimos días los pasa en Éfeso. Y hay una santa muy interesante, Santa Catalina de Meric, que logra ver, el Señor le muestra las visiones, logra ver esa imagen de la Santísima Virgen María en sus últimos días. Y cuando estuve allá en Marián tuve la oportunidad, la gracia, el regalo de Dios de poder estar allá en esa capillita, una capillita de piedra hermosa, y sentí una presencia del Señor y de la Virgen, pero tremenda, y como que percibía yo esa Virgen en su ancianidad, la Santísima Madre, no había puesto a reflexionar ni menos percibido espiritualmente eso de María ya en su ancianidad, y María ya en una edad como de abuelita, ¿cierto? Ya en su vejez. Qué hermoso eso, porque me pone a pensar
que María es aquella mujer que a sus 13 años da el sí al Señor. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Pero su aceite no se agota porque ella es la esposa del Espíritu. Y allí en su ancianidad sigue diciendo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Sigue dándole ese sí al Señor, un sí sostenido. Y eso se logra solo en la medida en que se está enamorado, en que se alimenta ese enamoramiento, como con pequeños detalles, como dice el libro de Apocalipsis. Vuelve a hacerlo del principio, no sea que se apague tu lámpara y se quede así. Se nos va apagando la lámpara cuando dejamos de hacerlo del principio, cuando dejamos de orar, cuando dejamos de leer la palabra, cuando dejamos de encontrarnos con el Señor, cuando dejamos de vivir plenamente los sacramentos, cuando dejamos de confesarnos, cuando dejamos de tener esa relación íntima con el Señor. No son los actos los que delimitan, pero esos actos vividos desde la interioridad se convierten en motores que fortalecen nuestra vida espiritual. Estemos preparados para, para encontrarnos con el Señor. Estemos llenos del aceite del Espíritu Santo, viviendo una espiritualidad apasionada. Que se haga novedad cada misa, que se haga novedad cada texto bíblico que retumba en nuestros corazones y resuena en nuestros oídos. Que se vuelva novedad cada acción litúrgica, que se vuelva novedad cada momento espiritual, cada acto de caridad y de misericordia. No me puedo acostumbrar, no se me puede volver una rutina. Por tanto, aquí queda este compromiso de llenarnos de la presencia del Señor y permitir a Dios que nos apasione, que nos encienda en ese fuego. No se deje apagar, no se deje apagar. Y no es con su fuerza que usted lo puede hacer. Hay gente que dice, padre, es que estoy con un desierto, es que estoy pasando por un lugar que no, es que ya no tengo ganas, es que no me provoca, es que lo estás haciendo con tu fuerza. Claro que te vas a cansar, pero cuando es desde adentro, con el aceite del Espíritu, es Él el que nos da fuerza. Por eso dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios, cuando soy débil, soy fuerte, porque no es la fuerza que proviene de mí, sino la fuerza que proviene de Dios. Vamos a renovar esa vida espiritual. Y te invito también que en tu vida familiar lo hagas, que en tu vida matrimonial lo hagas, que en tu vida profesional, con tus amigos, lo hagas. No te dejes ganar por la rutina. Pequeños detalles que enamoran, pequeños espacios de intimidad, momentos de ternura, y eso va avivando la llama y renovando interiormente. Que revivemos nuestra vida espiritual, pero también revivemos nuestra vida familiar, nuestra vida matrimonial, nuestra vida de relaciones interpersonales, con detalles, con ternura, con intimidad. Dios está esperando renovarnos interiormente, también llenarnos de su Espíritu Santo para que vivamos nuestra fe desde la pasión y del amor. Lo repito nuevamente, el cristianismo es una religión de enamorados. Esto es, para enamorados o no se puede vivir. El cristianismo no se puede vivir si no estás enamorado. No se puede vivir. Ya se los dije con el Papa Benedicto XVI. No es un conocimiento intelectual, no es una doctrina, no es una teoría. No, mis queridos hermanos. No es un cambio moral, no es hacer cosas. No es que tengo que hacer o dejar de hacer cosas. Es el encuentro con una persona que nos enamora, que nos apasiona y que nos llena desde adentro y que nos llevan a hacer las locuras del Espíritu, las locuras del amor, entregarlo todo para seguirle. Bendito y alabado sea el Señor. Amén, amén, amén. Que la Virgen María, que tuvo ese sí sostenido y que siempre mantuvo ese aceite en su lámpara, nos ayude a nosotros a tener el aceite del Espíritu siempre en nuestros corazones para estar preparados para lo que Dios quiera para nuestras vidas. Así sea.